Buenos días, licenciado, compañeros. Mi nombre es Genevieve y me tocó desarrollar el ejercicio número 31 del capítulo 14, sección 14.7. Aquí tenemos el ejercicio. El ejercicio nos pide que encontremos los máximos y mínimos absolutos de las funciones en no dominios dados. La función que nos dan es 2x cuadrado menos 4x más y cuadrado menos 4y más 1 en una placa triangular cerrada y acotada por estas rectas, x igual a 0, y igual a 2 y y igual a 2x. Lo primero que vamos a hacer es graficar la región donde vamos a encontrar esos valores, esos extremos absolutos. X igual a 0, y igual a 2 y igual a 2x. Esta es la placa triangular de la que me está hablando el ejercicio. Para ello vamos a encontrar los puntos críticos, que son donde mi derivada parcial en x y parcial respecto a y son 0, y aquellos puntos de mi frontera, ¿ok? Los puntos de mi frontera, esta frontera, donde puedan ocurrir los extremos. Entonces, vamos a empezar encontrando, como dije, los puntos críticos, donde la parcial respecto a x y respecto a y sean 0. Tomamos la función que nos dan es esta, encontramos la parcial respecto a x, derivamos término a término. El de este sería 4x, el de este sería menos 4, y los demás, como no dependen de x, serían 0. Hacemos lo mismo con la parcial respecto a y. Encontramos ahora donde la parcial en x respecto a x y respecto a y son 0. Entonces tomamos las expresiones que hemos encontrado, 4x menos 4 igualamos a 0, y encontramos ese número, que es x igual a 1. 2y menos 4, o menos 4 más 2y, igual a 0, y encontramos ese número que me la hace 0. Hemos encontrado el primer punto crítico, que es 1 en x, 2 en y, 1,2. Anotamos el punto crítico en esta lista. Ahora vamos a analizar los puntos frontera. ¿Ok? Vamos a encontrar esos puntos críticos en la frontera, que se dan en la frontera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vuelvo a colocar la función para que podamos visualizar bien. Vamos a tomar el primer lado del triángulo, que es x igual a 0. Lo vamos a evaluar en la función que nos dan. Entonces, donde esté x, vamos a colocar 0. ¿Sí? Evaluamos y nos va a quedar y cuadrado menos 4y más 1. Entonces, ahora podemos considerar a esta como una función de y. ¿Ok? ¿Y dónde pueden darse los extremos? Pueden presentarse en los puntos extremos. ¿Cuáles son? Aquí, desde y igual a 0 hasta y igual a 2. Aquí está limitada este segmento de aquí. Entonces, puede darse cuando x es igual a 0 y y es igual a 0. Entonces apuntamos ese punto. Puede darse donde x es igual a 0 y y es igual a 2. Apuntamos también ese punto crítico. Y también pueden darse en los puntos interiores. Significa donde esta función, que ya la estamos tomando como de una sola variable, ¿sí? Porque solo nos queda con y, donde esa función pueda tener también sus extremos es en los puntos interiores. Es donde la primera derivada es 0. Significa encontrar números críticos de primera especie. Encontramos la primera derivada de esta expresión, que es 2y menos 4. Encontramos qué número me la hace 0, encontramos que y igual a 2. Entonces, otro punto crítico sería donde x es igual a 0 y y es igual a 2. Y ya lo tenemos apuntado. Ahora tomamos el siguiente lado del triángulo, que es y igual a 2, este de aquí, y lo vamos a evaluar en la función que nos dan. Entonces, donde está y, colocamos 2. Lo evaluamos y nos queda esta expresión, 2x cuadrado menos 4x menos 3. Como dije, los extremos solo pueden presentarse justamente pues, en los extremos, que es en x igual a 0 y en x igual a 1, ¿correcto? Aquí está el punto 1,2, si lo pueden ver. Entonces, ¿dónde pueden presentarse? Desde aquí, porque está limitada desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Ahí es donde pueden presentarse. Entonces, otro punto
sería desde x igual a, cuando x es 0 y y es igual a 2, o sea, 0,2, que ya lo tenemos apuntado. O donde x es igual a 1 y y es igual a 2, que ya lo tenemos apuntado también. Entonces ahora vamos a analizar los interiores, que es en la primera derivada. Tomamos la primera derivada de esta función, que solo quedó en una sola variable, función nada más de x, y encontramos la primera derivada, que es 4x menos 4, igualamos a 0 para saber qué número hace 0 esa expresión, y encontramos que es x igual a 1. Entonces otro punto crítico sería donde x es igual a 1 y y es igual a 2, pero ya lo tenemos. Ahora falta analizar el último lado del triángulo, que es y igual a 2x. Entonces hacemos lo mismo, tomamos y igual a 2x y lo vamos a evaluar en la función, ¿correcto? Entonces solo nos va a quedar una función en términos de x. No vamos a considerar en este caso los extremos, ¿ok? Las fronteras, porque ya las hemos considerado, ¿ok? El punto 0,0 ya que está aquí, este lado, si lo miran, está limitado por 0,0 y 1,2, pero ya los tenemos aquí, ya los hemos considerado. Entonces, como ya los consideramos anteriormente, no lo vamos a volver a hacer acá. Vamos a considerar los interiores, a ver si en los interiores encontramos otro punto. Entonces, derivamos esta expresión, que es 12x menos 12 la derivada, la igualamos a 0, encontramos las raíces o ceros, y encontramos que es x igual a 1. Entonces, otro valor, otro punto crítico, sería donde x es igual a 1 y y es igual a 2 por 1, 2. ¿Sí? Solo sustituimos acá el valor de x, lo sustituimos acá. Entonces sería donde es 1 en x y 2 en y, pero ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a analizar todos los puntos críticos que encontramos. Esta lista que encontramos la vamos a analizar. Para ello vamos a recurrir al criterio de la segunda derivada. Para ello vamos a calcular las parciales respecto a x y las derivadas parciales respecto a y de primer y segundo orden. Copio las que ya habíamos calculado, la de primer orden respecto a x, la de segundo orden respecto a y, volvemos a derivar, la parcial respecto a x de segundo orden es 4, la de parcial respecto a y de segundo orden es 2 y la mixta nos queda que es 0 en las dos situaciones, ¿ok? Son iguales. Ahora vamos a calcular el hessiano. No vamos a evaluar los puntos, ¿ok? Los puntos críticos que tenemos acá. No los vamos a evaluar en las parciales en la parcial respecto a x, perdón, de segundo orden, y de segundo orden respecto a y, ni en la mixta, porque sin importar qué punto crítico evaluemos, ¿sí? 1,2, 0,0 o 0,2, siempre va a arrojar el mismo valor. Si nosotros evaluamos el punto 1,2 en la parcial respecto a x de segundo orden, que es esta de aquí, si usted evalúa ese punto 1,2 aquí, lo que va a arrojar la función es 4. Si lo evaluamos aquí, va a ser 2. Y si tomamos el otro punto, que es 0,0, lo evalúo aquí, va a ser 4, lo evalúo aquí, va a ser 2. Entonces, es constante. No importa qué punto crítico evalúe, ¿sí? Va a ser constante. Entonces, simplemente calculamos el hessiano, ¿correcto? Y nos da 4 por 2, que es 8, menos 0 por 0, que es 0. Nos da que el hessiano es un número positivo y que la segunda parcial respecto a x también es positiva. Entonces, de acuerdo al criterio de la segunda derivada, vamos a tener un mínimo en cada punto crítico. Este es un mínimo, aquí va a ocurrir un mínimo, aquí va a ocurrir un mínimo y aquí también. Pero eso no es lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Nos pide determinar el mínimo o máximo absoluto. Entonces, vamos a ver cuál de estos tres es el más pequeño. Para ello, vamos a evaluar esos puntos críticos en la función. Aquí tenemos la función que nos dieron al inicio. Evaluamos el punto 1,2. ¿Ok? Hacemos las sustituciones y nos va a quedar menos 5.
evaluamos el punto 0,0, realizamos las sustituciones, nos va a quedar 1. Evaluamos el punto 0,2, realizamos las sustituciones, nos va a quedar menos 3. ¿Cuál de todas estas imágenes es la más pequeña? Menos 5. Entonces, nuestra conclusión es que el mínimo absoluto, ¿sí? Porque todos estos son, en todos esos puntos ocurría un mínimo, ¿ok? Solo que este y este son locales. El absoluto, el más pequeño de todos ellos, ¿sí? El más pequeñito, es este de aquí. El mínimo absoluto es menos 5. Y f, la función, lo asume en el punto 1,2. Si ustedes lo notaron al inicio, esta ecuación es la ecuación de un paraboloide elíptico. Y es un paraboloide que abre hacia arriba. Lo que encontramos realmente es el vértice del paraboloide. Entonces aquí lo vamos a ver. Vamos a apoyar gráficamente la respuesta para que usted pueda ver el punto que acabamos de encontrar y que acabamos de denominar como mínimo absoluto. Entonces tenemos la función, la superficie z igual a f de xy, ¿sí? Que es este de acá. 2x cuadrado menos 4x más y cuadrado menos 4y más 1. Si usted lo notó al inicio, es la ecuación de un paraboloide elíptico. Agrupamos las x, agrupamos los términos de y, ¿sí? Hacemos unos despejes y dejamos la ecuación de esta forma. Y al dejarla usted de esta forma puede ver claramente que es un paraboloide elíptico cuyo vértice es 1,2, menos 5, que es el valor mínimo que acabamos de encontrar, el valor mínimo absoluto. Y también puede usted comprobar que 1,2 estaba en el dominio que le dan, está dentro de la placa triangular que nos indica el ejercicio. Entonces, al graficarlo, tenemos este paraboloide que abre hacia arriba y cuyo vértice es justamente ese valor que nosotros acabamos de denominar como mínimo absoluto, que acabamos de encontrar y acabamos de decir que es un mínimo absoluto. Es este punto, el punto 1,2, menos 5. Muchas gracias.